Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados, Cabrito, Música y Cheve. Uprint, imprime lo que quieras. Presenta. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Amigos, bienvenidos a un capítulo más. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Gracias por acompañarnos con todos estos invitados que tenemos todos los lunes, 8 de la noche. Gracias de verdad a todos los que nos dejan sus comentarios en cada capítulo, que se están suscribiendo a nuestro canal, que comparten, que nos dicen a quién quieren que tengamos aquí como invitados. Y bueno, estamos tratando de atenderlos a todos, entonces muy agradecidos de que nos puedan acompañar. Y el día de hoy, un invitadazo también de lujo, que le agradecemos mucho que se haya dado el espacio, que esté con nosotros el día de hoy. Vamos a platicar de... Pues yo le podría decir este increíble aparatito que tenemos aquí, el micrófono, que él es prácticamente un experto en la materia, nada más ni menos que mi buen Alex Sánchez. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿y tú? Bien, la verdad que yo no tenía el gusto de conocerte en persona. Había escuchado de ti, más allá de lo que el buen Isra me ayudó por aquí a platicarme. Pero obviamente, pues sabemos de lo que te dedicas, sabemos de tu empresa que ahorita vamos a platicar, que es muy conocida en el medio. Entonces, agradecido que estés por acá. Oye, no, pues al contrario, yo más bien me siento apenado de que me hayan invitado. ¿Por qué? Porque normalmente soy el que está como detrás del equipo y no al frente del equipo, ¿no? De eso se trata. Y sobre todo en las cámaras, como detrás de ellas, no al frente. Pero muchísimas gracias por la invitación y pues espero que lo que platiquemos te resulte interesante y sobre todo enriquecedor, ¿no? Para la gente que nos está viendo. La intención es eso, la intención, y nosotros decimos, Alex, que siempre todas las personas tienen una historia increíble que contar. Y normalmente, justo lo que acabas de decir tú, normalmente estamos acostumbrados a ver a la persona al frente de la cámara, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás del micrófono? ¿Qué hay detrás de la producción? Pero bueno, mi estimado Alex, todo un experto en la materia prácticamente, en esto de la grabación, en esto de estudios, en el audio, en la producción, en comerciales, en mil cosas. Pero antes de llegar a toda esa parte exitosa que ya te hace ser muy conocido en el medio, quiero preguntarte, ¿cómo fue tu infancia? Me dices que eres de Ciudad de México, pero toda una vida en Monterrey. Sí, bueno, yo nací en Ciudad de México, pero me vine a Monterrey a los 15 años, desde la época de la prepa. Hice nada más un año de prepa en México. Y pues siempre tuve la inquietud de meterme esto del audio, particularmente la producción. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba guitarra. Entonces, pues siempre tuve como el gusanito, ¿no? Y mi papá tenía su equipo hi-fi. Entonces, de pronto me ponía a hacer comerciales ahí en la casa y todo. Entonces, digamos que fui de los afortunados que no tuve que hacer ningún curso de orientación vocacional ni nada, porque yo ya sabía lo que iba. Ya sabías lo que ibas. Sí. Aquí todos los programas repito lo mismo y les digo yo hablo mucho de siempre de que hay un famoso click, yo le llamo, hay algo que te vibra. Me imagino que entonces tus papás, al estar envueltos en este tema, ya había algo que te vibraba, ¿no? Y que decías tú, caray, eso me interesa. Sí, pues bueno, siempre me gustó mucho la música. No soy bueno para tocarla, entonces me gustaba escucharla. Y hubo un tiempo que mi mamá, como cantante, grababa jingles en México. Ok. Entonces me gustaba acompañarle, me gustaba el ambiente, me gustaba ver a los productores, a los que la dirigían, a los ingenieros, incluso a los locutores, ¿no? Porque eran otras épocas, o sea, se grababa el jingle y en ese mismo ratito grababan al locutor, ¿no? Sí. Entonces me gustaba todo ese asunto, me gustaba escuchar el sonido de la cinta cuando la regresaban. Claro. Y entonces como que por ahí fue donde empezó el click. Dije, bueno, si no puedo tocar la música, la puedo grabar. Claro. Hay algo que platicas tú con tu familia. Siempre también digo yo, oye, pues en la casa los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Pero normalmente siempre los padres en muchas ocasiones buscan como que el negocio a lo que nos dedicamos que le pueda permear a los hijos, ¿no? En este caso, claro, sí. ¿cómo era con la relación con tus papás hablando del tema del negocio? Sí, bueno, con mis papás la verdad la relación siempre fue buena, pero mi papá, cuando yo venía en camino, dejó lo de tocar la guitarra y dijo, ahora sí me voy a poner a trabajar en serio. Ajá. Entonces, él es ingeniero de profesión. Entonces se metió a eso de lleno. Seguía con su gusto por la música, tenía su equipo así high-end, así su buena tornamesa, sus grabadoras, etcétera. Pero él, como ingeniero, pues él esperaba que yo me dedicara a lo mismo que él, ¿no? Sí, totalmente. Me imagino que decía, agarra lo mismo que estoy haciendo. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, en la prepa, me iba con él todos los días, los días de vacaciones me iba a Saltillo o donde tuviera que hacer algún trabajo y pues todas mis vacaciones me la pasaba en fábricas y en plantas, cableando, instalando cosas y demás, hasta que le di la sorpresa de que, ¿qué crees? No quiero estudiar ingeniería. Sale. ¿En qué momento le dices eso?
Pues yo creo que sería como en segundo semestre de la prepa, más o menos. Estaba yo en la prepa 2, aquí en Obispado. Ok. Y le dije, y sí se sacó de onda, y me dijo, es que necesito ver que estés seguro de eso. Le digo, no, pues es que sí estoy seguro. Y ya no me dijo nada, se quedó muy serio y no me dijo nada. Entro a la prepa y me puse a buscar trabajo. Entonces pedí ayuda de asistente, del asistente, del asistente, del que jalaba los cables en el canal 28. Ajá. Entonces, donde vio mi primer crédito, así en la tele, yo no estaba, yo estaba en el canal viendo la transmisión. Él, luego me entero que hasta le sacó fotos y todo, y estaba bien emocionado presumiéndolo con la familia. Fue donde dije, ok, ya me compró la idea de que quiero estudiar comunicación y no quiero estudiar ingeniería. Pero ahí también, y quiero empezar a entender un poquito de esto. Obviamente ya traías como ese background de lo que hacían los papás, ¿no? De ser tu papá, de la música, de que había un jingle, de que... Pero ya sabías lo que querías estudiar y sabías a lo que te querías dedicar, ¿o no? Tenía una idea de donde quería llegar y las opciones que había aquí en Monterrey para eso era ciencias de la comunicación. Que era muy limitado, ¿no? A lo que hay hoy en día. Sí, o sea, yo sí me gustaba la idea de ser locutor, me gustaba la idea de producir comerciales. Te digo que ahí tenía grabadora de carrete y de cassette y tornamesa y compact disc cuando los compact disc eran rarísimos, ¿no? Sí. Entonces hacía comerciales por el gusto de hacerlos, hacía comerciales de botana ahí en la casa, hacía programas de radio para luego pasárselos a la familia y así. Entonces sí tenía como claro lo que quería, no tenía ni idea de cómo funcionaba en la vida real, pero lo quería hacer, ¿no? Ya. Cuando te vas, y me imagino que dejas el periodo esto que estabas estudiando de la ingeniería, emigras entonces a la Facultad de Comunicación. Ajá. Ahora, algo que le pregunto siempre a la gente y es, normalmente tenemos como eso en la idea, ¿no? Yo quiero estudiar tal carrera y luego llegas a la facultad, llegas a la carrera y dices, oh sorpresa, o no era como me la pintaron o me hacen descubrir otras cosas, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? Fue más bien la de descubrir otras cosas. Obviamente llegas y te encuentras con que hay mucha teoría, Sí. muchas cosas detrás, que no nada más es, se me ocurrió una idea loca y la grabé, ¿no? Sí. Sino mucho de por qué, mucho de para qué, mucho de que no solamente es el radio, hay muchos canales para comunicar. Ya se teorizaba sobre temas como aldea global y lo que eventualmente vino deviniendo en redes sociales, pero era muy teórico, ¿no? Y me parecía bien interesante ver eso. Incluso me parecía que debíamos como ahondar más. No había ni internet, ¿no? En aquel entonces. Yo soy generación 87-91. Ok. Sin embargo, me parecía sumamente interesante, pero por extraño que parezca, la materia que me parecía más interesante en primer semestre se llamaba Teoría de la Comunicación. Ok. Y la reprobé. ¿Qué veías ahí en teoría de la comunicación? Teoría de la comunicación era pues toda la parte, ahora sí que teórica, toda la parte no física de la comunicación, pero las bases, ¿no? O sea, las cosas que damos por sentadas, ya sabes, el emisor, el receptor, el mensaje, las distorsiones. Me parecía muy interesante, pero tan interesante que me clavaba en una cosa, me iba a la biblioteca, me ponía a buscar, a investigar y me retrasaba en el programa. Claro. Entonces llegaban los exámenes y yo, eso no estudié porque me clavé durísimo en el capítulo 1, pero ya vamos en el 5, ¿no? Claro. Que hoy en día, Alex, me imagino que eso ya prácticamente nadie lo conoce y nadie ni siquiera se quiere meter, ¿no? Es como estás más en la práctica. Nadie quiere tener como esa teoría que al final, si no quiero decir que sí es necesario o no, pero es importantísimo tener esa base. Fíjate que yo hubo un momento que sentí eso, pero ahorita, de unos años para acá, trabajando con marcas grandes, me doy cuenta que eso es todo. Claro. O sea, tú estás de este lado, dices, qué padre. Por ejemplo, hoy, ¿no? Estamos haciendo unos comerciales para un cliente y tomando decisiones, eran unas ediciones de video y acompañadas de audio, decisiones de qué poner y qué no poner, pero si no estuviera toda la base de lo que eventualmente llamamos mercadotecnia, pues hubiéramos tomado cualquier cantidad de decisiones equivocadas y no hubiéramos llegado a buen puerto. Claro. La ventaja es que con todo ese conocimiento, más el conocimiento de la marca, el mensaje queda estructurado pues, de manera mucho más sólida. No te puedo decir que la primera, pero vas muy cercano al resultado final. Claro. Entonces, esa teoría yo siento que más bien hay como dos grandes campos, ¿no? Los dos son necesarios para la comunicación y la publicidad. Los teóricos, los que definen cómo se va a llamar la marca, a quién le va a hablar, por qué le va a hablar, y si es una cuestión de negocio, de quién quiere el dinero, por qué esas personas deben darle su dinero a cambio de sus productos y servicios, que esa es la parte de la teoría, y la parte de, bueno, si le voy a hablar a estas personas,
que tienen estos ingresos y que tienen estos intereses, les voy a hablar de esta forma. Entonces ya entramos en temas de producción, ya entramos en temas de, bueno, vamos a hacer un casting con este perfil de gente, la música va a sonar así, el locutor debe ser así o debe ser asá, etcétera, ¿no? Que me imagino que te gustan los dos caminos, pero si tuvieses que tener una decisión, ¿cuál te gusta más? ¿En cuál te sientes más cómodo? Los dos me gustan. Me gusta, mucho tiempo me gustó más el segundo, o sea, el de producir, más que el de, digamos, ver las bases. Pero de un tiempo por acá me está gustando el otro también porque hay más dinero. Claro, empiezas a encontrarle también el saborcito. Me regreso al tema de la facultad. ¿Cómo te va en la facultad? Me fue muy bien. Finalmente, digo, esa materia fue un tropezón, pero en segunda oportunidad, o sea, era para mí como una espina, ¿no? Uh-huh. Segunda oportunidad y con 100. O sea, no había, para mí no había otra forma de aprobar esa materia que me resultaba tan apasionante, ¿no? Claro, tenías que pasarla sí o sí. Sí, y luego las demás, pues, altas y bajas, pero en general siento que me fue muy fácil en la facultad. Porque lo disfrutabas. Exactamente. O sea, había materias que disfrutaba muchísimo. Por ejemplo, una que se llamaba apreciación estética. Uh-huh. Tenía mucho que ver con el arte, con los colores, con las formas, con los sonidos, hasta con los aromas. Y los trabajos eran precisamente de crear experiencias en torno a una marca. A una marca, lo que ibas a hacer para la marca no iba a ver la luz, ¿no? Uh-huh. Invitaban al cliente a que lo viera, pero pues hasta ahí, ¿no? Claro. Sin embargo, te daba un reto para hacer cosas pues, que resultaran creativas. Y si había una oportunidad de equivocarse y de experimentar y como dicen, pasarse de tueste, pues era esa. Era la única que eran esas materias donde, pues me equivoco, ¿no? El cliente jamás va a comprar. Era una marca de televisiones la que íbamos a anunciar, pero nos pusieron limitante de que tenía que estar en la estética del Renacimiento. Vamos, cabrón. Pues era como que a ver qué puedes hacer. Sí. Entonces lo que hicimos fue hacer como que un locutor de radio, que casualmente lo encarnaba yo, viajaba al pasado por un accidente, le caía un rayo a la antena de la estación, casi como un yankee en la corte del rey Arturo. Ajá. De hecho era una copia de eso. Y llegaba poquito antes de que empezara el Renacimiento a Inglaterra. Y sin darse cuenta fue el motor que detonó el Renacimiento en Europa. Entonces tenía que anunciar televisiones porque llegó el progreso adelantado, o sea, una línea temporal que no existió, era un metaverso en que no se usaban todavía. Fíjate, qué interesante eso. Y así fue como lo presentamos. Entonces finalmente, tanto al cliente como a la maestra les encantó la idea porque dijo, no, nunca me hubiera imaginado, no tenía idea cómo iban a solucionar Renacimiento con anunciar televisiones. Sí, porque eran al final del día dos épocas totalmente distintas, ¿no? Sí, ¿Cómo iban a poder converger? Sí, exactamente, y empezó por radio también, había una estación de radio, pero era Stereo Mona Lisa. Porque ya nos hicimos amigos de Leonardo da Vinci, que estaba empezando. Toda la fantasía que metes, ¿no? Claro. Y aparte a esa edad, ¿no? Oye, tengo una pregunta por el tema de que me dices de la generación y no queriéndote hacer sentir viejo, ni mucho menos, pero ¿cómo era la práctica en esos años? Porque hoy en día es muy sencillo, Alex, que tú agarras un celular, agarras una interfaz que ya puedes tener en tu computadora y puedes grabar algo. ¿Cómo practicabas en aquellos años? Fíjate que sí era aparte como universidad pública, era todo un tema, ¿no? Había un laboratorio de audio, hay un foro de televisión muy grande, había muchas cámaras, pero no suficientes para todos los alumnos. Entonces tenías que separarlo de acuerdo a la materia, justificar, voy a usar tantas horas de cámara. Pero esa práctica después nos sirvió en la vida real, porque no es como que, no porque tengo el recurso, significa que lo sé usar, o porque lo tengo, significa que lo tenga que usar. Sí. O sea, hay grandes películas que se han hecho con una cámara. Claro. En 35 milímetros, que no veías lo que estabas filmando más que por un agujerito, y luego había que revelar y todo, y resultan en maravillas, ¿no? Claro. Maravillas que muchas veces no han sido superadas hasta la fecha. Agarra la que quieras de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Sí. Se hicieron así. Se hicieron así con recursos limitados, porque pues era carísimo. O sea, tener un set con 3 cámaras, por ejemplo, El Imperio Contraataca en 70 milímetros, que ya lo hicieron en formato muy grande, prácticamente IMAX. Tener 3 cámaras corriendo IMAX era una cantidad de lana que nadie le iba a pagar. Yo les digo que voy a hacer así un breve paréntesis. Yo no entendí esa parte y hace muchos años, creo que en el Mundial de Alemania, nos tocó una campaña que nos toca participar y me toca que unos cuates en un comercial de una tienda que nos toca trabajar ahí,
tiran en 35 milímetros. Yo no entendía todavía. Oye, no es como hoy en día que grabas y dale hasta que quede. O sea, no podía ni siquiera arriesgar la lata. Era prueba, tira ahora sí. Ajá, exactamente. Y tenías que verlo a través de uno que le llamaban Video Assist. Ajá. Porque la cámara de 35 milímetros, como las de fotografía, tiene un espejo que sube y baja. Sí. Entonces, cuando el espejo subía para imprimir la película, dejaba pasar la imagen a una camarita chiquita y eso lo mandaba a un monitor de televisión. Entonces, tú veías una imagen parecida a la que iba a quedar en 35 milímetros, pero súper fea y aparte parpadeante. Y que ni siquiera podías saber, como dices tú, el tema de la fotografía no la podías percibir ahí, no podías ver nada. Pero es donde también el talento... El ojo, ¿no? El ojo, pero aparte el talento y la parte teórica. Sí. O sea, esas cámaras, que de hecho se siguen usando, o sea, Nolan, por ejemplo, la última película que hizo, toda está hecha en film, no está hecha en digital. Tú no enfocas con un lente con el que enfocas, tú enfocas con la apertura y la distancia. Sí. Entonces tienes cinefotógrafos que saben exactamente a qué distancia está mi lente de tu cara, Sí. a qué apertura la voy a poner, y se llaman foquistas ese técnico, y deciden cómo ponerlo. Y tú ves la imagen super sharp en pantalla, o sea, no hay pierde. Y si te vas a mover, saben a qué velocidad te estás moviendo y van haciendo el cambio respectivo. Bueno, pero finalmente lo interesante es que también te permite tenerlo más planeado, porque ahora me ha tocado también estar en producciones, como tú dices, ¿no? Graban y graban, acabas con el talento cansado, Sí. acabas forzando una historia que no suena real, precisamente porque hiciste 200 tomas. Sí. Pero en ninguna de ellas brilló la espontaneidad. Sí, no, porque eras dale y uno me va a quedar. Me regreso tantito. ¿Qué práctica recuerdas tú en la carrera que dices tú, esto me marcó totalmente? ¿Qué práctica? Bueno, esa del Renacimiento fue una. Otra, alguna vez, y fue materia libre, tenemos que hacer un documental de un tema que nos apasionara de media hora, en formato de programa de televisión. Entonces yo hice, no es cierto, era una hora. Yo hice la historia de The Beatles. Y la verdad, me gustaban los Beatles, pero no era porque así como que me consideraba experto. Pero en eso, alguien me prestó una colección de discos de ellos. Y dije, ya tengo toda la música. Me puse a buscar la historia y lo que hice fue buscar programas de televisión y grabarlos del aire. Y lo demás era biblioteca. O sea, no era como ahorita, ¿no? Me busco en Wikipedia y páginas de fans. Entonces también te forzaba a organizarte. Entonces, a ver, vamos a hacer, no me voy a lanzar a grabar a lo loco, vamos a hacer una investigación primero documental, ya tenemos todos los datos, ahora sí qué formato le queremos dar al programa, cómo empieza, cómo termina la narrativa, a escribir un guión, a visualizarlo y, ok, ¿sabes qué? No, antes de apachurrar un botón, ¿no? O de prender un micrófono, no está, aquí no está fluyendo, aquí está atorándose. Entonces te permitía, al momento de ejecutar, tener en la cabeza... si no el producto final, algo muy cercano. Que aquí me imagino que algo que está bien padre y es muy interesante en este caso para lo que hiciste tú a la hora de la práctica, que tú mismo me lo puedes decir. Lo que hay hoy en día, que es la facilidad que dices, tú me meto a YouTube y pongo The Beatles, historia, Wikipedia y te van a salir en mil cantidad de cosas. Me imagino que en esta época, insisto, no te estoy aventando el Renacimiento ni mucho menos, pero en la época de tu carrera te hacía volar la creatividad. O sea, te hacía que te tuvieras que mover y echar a andar el ratoncito que traemos para poder obtener al final un producto, ¿no? Exactamente, sí. Y te digo, creo que al final lo que más importa es el mensaje. No quiero decir que ahorita no lo hagan, porque te encuentras obviamente producciones maravillosas en el cine, en la televisión, en el streaming, en los comerciales. Pero, nuevamente, si piensas llegar a solucionar el día de la filmación, que muchos lo hacen así, ¿verdad? Sí. Pues vas a encontrar una colección de nosotros no vas a estar. No, porque aparte, a Israel no le gusta hacerlo así. Si alguien es bien organizado y planeado, es mi compadre. Mucho. No, más bien, así llega el cliente. Entonces, no es lo mismo decir, ya tengo todo visualizado, planeado, resuelvo lo que ya sé que va a funcionar, y el tiempo libre lo uso para improvisar y para que salga la creatividad y para que el actor diga, oye, si lo digo así, o si invertimos los papeles y lo hacemos así, etcétera. Entonces, cuando te das cuenta, si tienes mucho material, pero ya tienes resuelto lo que va a funcionar. Claro. Ahora, Alex, estando en esta práctica que ya te toca hacer en la facultad, que empiezas a hacer estas pruebas, que dices tú, oye, pues al cliente de las televisiones como que le hizo clic nuestra idea, no estamos tan mal.
empiezas a visualizar un camino que quieres hacer, en donde te veías tú, quiero trabajar aquí, quiero tener mi propia empresa. ¿Qué querías hacer? Fíjate que en ese momento yo lo que quería, y esta es una asignatura no cumplida, yo quería estudiar cine. Ok. Pues no existía la carrera aquí. La opción ¿Dónde era a Los Ángeles. Los Ángeles. Y en ese momento no era posible. Entonces dije, bueno, lo más cercano es esto que quiero hacer. Me gusta la tele, pero me gusta más el audio en ese momento. Entonces las opciones de audio que se mostraban ante ese Alex de 20 años eran pues las fancy, o sea, locutor de radio, o tener una empresa que tenga equipo de sonido para fiestas y ser DJ, o hacer comerciales. Entonces era como un pensarle, ¿no? O sea, me llamaba más la atención lo de ser DJ, porque no invertías mucho y iba a estar en las fiestas todo el tiempo, ¿no? Y pues esa edad está padre. Yo quería estar en la fiesta. Que aparte te paguen por ir a una fiesta, imagínate. Claro. Entonces, y lo empecé a hacer de manera informal en las fiestas de la facultad. Me iba bien, pero no era lo que yo quería hacer. Entonces lo de radio pues era como una opción, pero pues, en algún momento no lo piensas y dices, ¿sabes qué? Sí, creo que el chiste es lo del estudio. Y no tenía claro que fuera un estudio, sino una casa productora, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Quiero ofrecer servicios donde el que requiera hacer algo de audio, ya sea un comercial, ya sea el audio para un programa de televisión, el audio para un comercial de tele, el hold que va a contestar en su conmutador, pues que piense que aquí se puede solucionar y darles las opciones. Y empiezas a echar en tu mente a andar que podrías decir esto, oye, algo puedo hacer de un negocio así. ¿Había algún diálogo, en este caso en tu casa, de decir, oye, tus papás cómo veían esto, con lo que habían hecho ellos? ¿Tenías claro el camino, cómo inicia un negocio o no? No lo tenía claro porque, y más en esa época, las universidades te preparaban más como para ser un buen empleado que un emprendedor. Entonces, más bien era prueba y error. Quiero hacer esto, pues ¿por dónde puedo empezar? Pues por conocer los que ya están. Entonces ahí iba yo con mi cassette de demo a los estudios de grabación a pedir trabajo. Ya. En todos me batearon. No te daban chamba ninguno. Me veían muy chavito, etcétera. Entonces, por azares del destino, empecé a trabajar en una empresa que organizaba conciertos. En la parte administrativa, que ni siquiera me gusta. Pero por estar cerca de las consolas y los micrófonos y eso, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta, ya traíamos a Rod Stewart en el universitario. Entonces, bueno, pues, lo que se me pegue del ingeniero de Rod Stewart y de su crew, pues va a estar bien, ¿no? Sí. Después vino Air Supply, Bon Jovi, hicimos varias cosas, hasta Menudo hicimos en su momento. Y pues ahí te vas dando idea, pero cuando se abrió la oportunidad de hacer los comerciales para esta empresa, fue donde dije, de aquí soy. Ya. Entonces era empezar a hacer los comerciales de los conciertos. Todavía no existía Ocesa ni nada de eso, ¿no? ¿Qué empresa era en este tiempo? Se llamaba Corsa, Producciones Corsa. Y ya tú estabas en la parte administrativa, por lo que me dices, ¿y te empiezas a mover de área? ¿O cómo empiezas a involucrarte? Sí, me empiezo a mover al área de la publicidad. Ya. Desde que, oye, vamos a hacer un comercial, pero queremos que lo grabe este locutor porque es muy famoso, etcétera. Pues va. Entonces era contratar al locutor, contratar un estudio, pero llegaría con una idea, con un guión y pues incluso era meter en aprietos al operador, ¿no? Porque están acostumbrados a poner, no sé, es un concierto de Bon Jovi. Pongo la canción de Bon Jovi que está pegando, hago un pequeño fade, entra el locutor, lee tu guión, hago fade para arriba, fade out y ya está tu comercial. Súper sencillo. Sí, yo quiero que empieces con esta canción y con unos aplausos, luego entra el locutor, luego aquí se corta, entra esta otra canción y aquí el locutor les pone un efecto telefónico y aquí una explosión y todo y era como de que, no, es que eso va a tardar mucho, no importa, yo quiero que así salga el comercial. Ya empezabas tú a meterte a la parte de producción, por lo que dices, ya en la parte creativa. En la parte creativa, sí. Claro. Y también te das cuenta de, bueno, no todos los estudios pueden hacer eso, qué se requiere para que lo hagan. Al final, tanto el locutor como los estudios lo tomaban como un reto, ¿no? Y en el estudio, donde lo tomaron mejor como reto, me ofreció un trabajo. Ok. Entonces, gustoso le dije a la parte administrativa de los conciertos. Señores, ¿se acabó? Sí, que les vaya muy bien con sus próximos eventos. Yo me voy para acá. Oye, Alex, ¿en qué? Y esa es una duda que me acaba de salir ahorita. En aquellos años, hoy hay una infinidad de software, ¿no? Con los que puedes trabajar, un Adobe Audition que utiliza para edición. ¿Qué se utilizaba en ese momento para hacer una mezcla de canciones, para meter efectos? ¿Qué utilizaban? Fíjate, la mayoría de los estudios
de publicidad en Monterrey en aquel entonces lo hacían en 2 canales, lineal, o sea, en cinta. Yo tenía claro que ese no era el camino por la parte teórica que había yo aprendido y lo poquito que había yo experimentado y jugado con los juguetes de la facultad. Me gustaba el multitrack, es decir, tener una cinta con varias pistas para decidir, en una pongo una voz, en otra pongo otra, en otras 2 pongo la música, en otras 2 la otra música, etcétera, ¿no? Entonces el estudio donde me dio mi primera oportunidad ya como parte del medio, tenía 2 estudios, uno de 8 canales, que era como la locura, porque el de la facultad era de 4, Sí. y otro de 16. Wow. Entonces era como que, no, aquí hago lo que se necesite. Claro que cuando me di cuenta ya estaba yo desarmando las 2 grabadoras y sincronizándolas para tener 24 canales, ¿no? Sí. Pero hacíamos cosas muy padres. Sí, hacíamos cosas padres, me tuvieron mucha paciencia, es algo que les agradezco muchísimo. Y pues no, como tú dices, no había software, ¿no? O sea, Entonces digamos que todo eso era manual. era manual, sí. ¿Y de dónde sacabas los efectos? ¿Había un banco de efectos que tenía grabado? Había bancos de efectos. En el caso de ese estudio tenían una biblioteca de efectos en cintas que compraban en Estados Unidos y otra biblioteca de efectos en vinil. Ok. Entonces de ahí lo sacabas. Wow. Pero muchos efectos no era el que querías, entonces ahí estábamos con los micrófonos grabándolos en vivo y así, ¿no? Oye, qué cañón, efectos en vinil, me imagino, para encontrarlo todavía, encontrar el efecto, que lo tuvieras ahí traqueado, Pues es que sacarlo. sí, o sea, es que eran discos para producción, ¿no? O sea, eran 90 discos y traían su índice. Entonces era como que la pista 25, 1, 2, 3, 4, aquí es esta. A ver, esta es la explosión 1, explosión 2, explosión 3, explosión corta, explosión larga, etcétera, ¿no? Me imagino que obviamente de la empresa que vienes haciendo conciertos, donde estabas así en una parte muy administrativa, te vas a esta donde te dejan ya estar metido en la parte de los fierros, que es lo que me imagino que te gustaba, Ajá. y ya empezarla a mover. También empiezas a experimentar ya con marcas más interesantes, con trabajos más profesionales. Claro, sí, o sea, de hecho, por ejemplo, uno de los clientes grandes que tengo hasta la fecha lo conocí ahí. Precisamente ese estudio ya no existe. Y hubo un momento en que yo ya fuera del estudio, la marca me busca directamente, me dice, quiero que empieces a hacerme proyectos especiales, y cada vez nos empezó a pasar más chamba, hasta que de pronto dijo, ¿sabes qué? Ya, mejor todo contigo. ¿Qué parte era la que más dominabas tú? ¿En cuál te sentías más cómodo? ¿En la parte de hacer un jingle, de hacer un spot, de hacer qué? Fíjate que yo tenía la idea de que me iban a gustar más los spots, pero cuando estuve en ese estudio, era una época en que también se hacía mucho documental aquí en Monterrey. Okay. No solo de esos ¿cómo se llama? De capacitación, sino documentales padres, ¿no? O sea, a lo mejor era otra época, pero no sé, la historia de Alfa. Okay. La historia de don Eugenio Garzazada. Entonces me gustaba mucho porque era lo más cercano a una película. Claro. Porque era contar historias, era donde el locutor no nada más se sentaba a leer, sino tenía que, con su voz, con sus pausas, con su entonación, llevarte de la mano desde los orígenes humildes de esta persona hasta el corporativo que forma ahorita, ¿no? Claro. Ahí me imagino que obviamente va haciendo una evolución. ¿Cómo es esa parte? Yo no sé si lo voy a explicar correctamente, pero yo siento que hay un brinco en esta parte de la tecnología, y tú lo has de haber sentido más palpable, que de repente empieza esto a acelerarse y empiezan a llegar software, empieza a haber ya equipos de cómputo. ¿Cómo te toca esa transición? ¿Cómo descubres esto que hay? Fíjate que se dio en varios pasos. En este estudio todo era análogo, o sea, eran cintas análogas, sí. Había que cuidar el volumen y había que cuidar no darle muchas vueltas al audio, muchas regrabaciones, porque iba perdiendo calidad. Se metía hiss, aunque había procesos para evitar el ruido, pues eran trucos finalmente. Sí, no era como... Alguien me preguntó una vez, pero ¿por qué no se puede eliminar el hiss de las grabadoras? El pss que se oía. Y me puse a investigar. Porque finalmente ese es el ruido que hacen, fíjate, los electrones en la cinta al saltar de un átomo, de una molécula a la otra. Pero son millones de electrones, pues van a hacer algún ruido electrónico que se acaba colando. Entonces la solución es tener tu nivel de audio lo más alto posible para que ese ruido esté muy abajo. Y que me imagino que hoy en día, tú corrígeme, tú que eres el experto, me imagino que hoy en día se ha evitado muchísimo ya obviamente por la tecnología y por lo que hay, pero no había, lo que te digo, no había esos software donde puedes ver una gráfica para bajar decibeles, etcétera. No había, ¿no? No, usabas tus oídos. Era tus todo. Oídos y bueno, y las consolas, que todos los botones pues tenían una razón de ser, ¿no? Claro. Que ahorita a lo mejor los ves en la computadora y muchos ya no los necesitas o
No, mira, muchos sí los necesitas. Y muchos los ves incluso en el software de audio. Pero pocas veces sabes ya para qué son. Sí, es tanto lo que hay, ¿no? Que dices tú, no le puedo sacar el 100% a esta consola, por así decirlo. Y aparte te forzaba a ser más organizado. Fíjate, me faltó esta parte. En algún momento de chico me tocó ir a la XW en México cuando todavía se hacían programas de radio en vivo. Que tenían un teatro estudio con artistas cantando en vivo y luego mandaban a comerciales. Y los comerciales los hacían en vivo, con locutores en vivo. Ya había cosas grabadas, pero era como el chiste de esos programas, ¿no? Sí. Entonces era una mesa donde había 4 locutores, cada uno con su guión, con sus audífonos, y un director como un floor manager. Vas tú, todo en silencio, vas tú. Entonces el locutor tenía su guión, leía su comercial, se quedaba callado, leía el que sigue, y hacían los comerciales al aire, como si estuvieran poniéndolos en archivos digitales actualmente, sí. ¿No? Bueno, esos locutores solamente tenían una oportunidad para hacer su comercial bien. Sí, no había toma 2, era al aire, no, era en vivo. Y que durara 20 segundos, nada de que, ay, está bien largo, ¿dónde respiro? ¿Me das chance de otra toma? No. Sácalo. Y lo hacían maravillosamente bien. Unas voces espectaculares, sí. Las intenciones, las modulaciones, y veías todavía al director, porque yo me colaba a ver cómo lo hacían, 18 segundos. De 20. Todavía había chance de subirle la música y bajarle. Qué chulada. Si no me corrígeme. ¿Cuándo es esta novela, la de Ojo de Vidrio? Ah, bueno, esa es más antigua. Más antigua, ¿no? Es más antigua. Que duró muchísimos años y que hacían efectos en vivo, me acuerdo, y que metían 1000 cosas. No sé por qué tuve como perdón que me fui, pero como un flashback de lo que dices tú, que era una producción en vivo para una emisora de radio. Sí, y ponle que esas eran grabadas, pero aún así las posibilidades de manipularlo una vez grabada eran muy pocas. Entonces, más bien tenías que resolver con la entonación, tenías que resolver con el guión lo que querías comunicarle a la gente. Y tener una muy buena dicción, tener una capacidad de lectura muy fina. Exacto. Y de timing y de ritmo, que finalmente sigue habiendo locutores que lo hacen. Claro. Que lo hacen y lo hacen muy bien. Claro. Pero el tema, siento que a veces descansamos tanto en la tecnología que perdemos la parte humana. Sí. Y más ahora con la inteligencia artificial. Sí, que eso te iba a preguntar. ¿Cómo es tu percepción hoy en día? Antes de no me quiero brincar tanto, pero ¿cómo es tu percepción ahorita que lo tocas de lo que ha perdido el locutor? No solamente el que está al aire en una estación de radio, sino hablo del locutor, el que graba, el que se dedica a meterle su feeling. ¿Qué crees que ha perdido hoy en día con tanta tecnología? Fíjate que yo creo que no ha perdido, yo creo que ha ganado. Ha ganado la oportunidad de hacer mejor su trabajo. Estamos hablando del locutor, ¿no? Porque sí. También con todas las tecnologías cuando se democratizan, pues ahorita cualquiera que tiene un celular con un micrófono 2-3 dice que es locutor, ¿no? Sí. Así como cualquiera con un celular dice que hace comerciales. Pero locutor de veras, creo que tiene la oportunidad de pulir su trabajo y decir, esto lo puedo resolver por 3 caminos distintos, déjame hago los 3. Claro. Antes no los hacía porque me iba a tardar todo el día. Hago los 3 y todavía hasta tengo tiempo de madurarlo a ver cuál le gusta a mi cliente. Sí, que es como las intenciones que les dan hoy en día en la grabación, ¿no? Vamos a dar 3 intenciones y tú me dices con cuál te sientes más cómodo. Con cuál te sientes más cómodo. O incluso lo puedes escuchar, sin miedo a, ¿se me va a acabar la cinta? No, hombre, claro. Y bueno, que al principio decíamos, sí, se nos va a acabar el disco duro. Sí. Y lo escuchas, te puedes autocriticar, pero nada reemplaza, como locutor, el ir solo en el coche leyendo y escuchándote. Sí. O grabarte en el celular o en el estudio y escucharte y hacer una autocrítica honesta. Sí. Sí, que dices, me barrí en esta palabra, no le di la fuerza que necesitaba. Sí, por ejemplo, a mí me pasa mucho. Me imagino que otros locutores también. Estoy grabando y digo, quedó con fuerza, quedó con punch, quedó con una sonrisa, etcétera, porque me costó trabajo. Claro. Y luego lo escucho y digo, no, si me oigo bien aplatanado. A lo mejor fue porque lo grabé ya tarde, porque estaba cansado, porque no había comido, me dolía una muela, etcétera, ¿no? Entonces, también tienes la oportunidad de escucharte más rápido y decir, al margen de lo que yo sentí cuando grabé, esto lo puedo corregir todo. No, y me encanta como lo dices. Creo que más allá de que un locutor
pierda con la tecnología gana, porque tienes la oportunidad de rápido corregir un error, de cambiar de intención, de darle una mayor profundidad. Tal vez incluso, no sé cómo se le llama, pero tiene un nombre, a lo mejor tú me puedes decir, no te gusta cómo se mezclan las palabras y puedes cambiar una palabra porque a la hora de la lectura no se escucha correcto. Creo que hay muchas cosas que puedes hacer. O sea, incluso muchas veces antes, por el tiempo que tenías desde que te llegaba el guión hasta que tenías que entregar, tenías que ser muy consciente de tu timing, ¿no? Sí. Grabo, se mezcla y se manda. Y ya no hay pierde, ¿no? Ahorita tienes estas ventanas de tiempo y de pronto dices, oye, es que lo puedo leer como viene, pero pues tengo chance de hablarle al cliente todavía. Oye, es que repites la misma palabra 3 veces en un párrafo. ¿Quieres que lo vayamos resolviendo? No, pues sí. ¡Ay! Y luego donde te das cuenta de, perdón, me equivoqué, te mandé el que no era, ahí va el bueno. Entonces hay oportunidad de perfeccionar. Que anteriormente lo hubieras mandado, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, uno de estos clientes que te digo es Soriana. Cuando todavía lo hacíamos en cinta y que mandábamos cintas a las estaciones de radio, Ajá. Nuestro corte estricto era a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde tenían que estar ya todas las copias. Salían del estudio alrededor de 120 carretes con los comerciales del día. Un mensajero los tenía que llevar, pero contramatarse para llegar al corporativo de Soriana, y allá los separaban, tenían que venir ya grabados y etiquetados. Estaba para esta ciudad, esta para otra, y hacían sus paquetes porque se iban por paquetería. Entonces, cualquier cambio que pidiera el cliente a las 5:1 ya no era posible. El cliente sabía que después de las 5:1 no podía pedir cambios. O si eran cambios, eran para el día siguiente. Claro. Porque había una ventana física que no podías superar, ¿no? Que es, después de esto, no va a llegar nada. Sí, y que hoy en día tengo colegas, amigos que son locutores y que se dedican a grabar spots. Oye, traen su interfaz, su computadora, un buen micrófono, graban un cambio, te lo hago rápido y todo corre. Digamos que esa información es más sencillo que la puedas compartir. Sí, y ahorita creo que ahí sí, no con todos los clientes, claro, pero creo que sí también nos hemos vuelto un poco flojos en ese sentido, porque pedimos cambios y pedimos cambios y pedimos cambios. Finalmente nosotros cobramos por hora, entonces encantados de la vida que hagan todos los cambios que quieran, ¿no? Pero pues los locutores no son de hule. Claro. Pues nos ha tocado de que la locutora ya se fue porque grabó literal 60 comerciales. Dice, quiero comer, quiero tomar agua, quiero descansar la garganta. Y no van ni a 6 cuadras del estudio cuando la regresan. Sí. Es que cambió el precio de tal producto. Y tú, hijo. Y nosotros le hacemos el espacio y lo grabamos. Pero pues también es... sí, porque predispones al cliente que sabes que puede haber un cambio, ¿no? Cuando a lo mejor le deberías de meter un tantito más de tiempo a revisar, porque esto es... Lo que yo les digo, o sea, este cambio alguien lo supo antes de que nos enviara los guiones. Ese alguien a lo mejor decidió irse a comer, decidió atender otro asunto, se le olvidó y no lo mandó, porque finalmente se puede cambiar. Claro. Porque sabe que va a suceder. Porque sabe que se puede cambiar. Entonces, al principio sí era de, ¿pero por qué me vas a volver a cobrar si el otro comercial no me sirvió? Pues porque usaste mi tiempo de estudio, ¿no? Sí. Ahorita ya ni siquiera te lo pelean, ¿no? Ya lo tienen claro los clientes grandes y conscientes, ¿no? Pero sí, durante la transición digital y ahora es más fácil, sí hubo un tiempo de ajuste pero si nada más saqué 10 comerciales al aire, me estás cobrando 40, sí, porque de esos 10 que sacaste al aire, con 30 experimentaste. Sí. Que también tienen que entender que pero tiempo... se entregaron. Claro. ¿Sí? Ahorita ya lo tienen como muy claro, pero una cosa es que puedas reaccionar a emergencias reales del mercado. O sea, por ejemplo, este cliente Soriana, pues está en un mercado muy, muy reñido, donde hay muchísimas variables, muchísimos competidores. Pues sí hay ocasiones que, ¿sabes qué? Ya tenemos al aire el tomate bola en tales plazas, pero acabamos de hacer un mejor deal con una cooperativa de agricultores. Lo tenemos que cambiar ya, ahorita. Porque para nosotros sí representa bajarle 5 pesos al kilo de tomate. Claro. Y claro que representa, porque tú sabes que no nada más el tomate. Por esa oferta la gente decide ir a esa tienda y se lleva otras cosas. Exactamente, que al final, como dicen, va a sonar muy trillado, pero todo está conectado. Parte desde tan sencillo como bajarle 5 pesos a un tomate para que el consumidor sea atractivo para él y pueda llevarse otras cosas. Entonces, en esos casos dices, qué padre que tenemos la tecnología, porque pues un ganar-ganar, ¿no? El consumidor lleva un producto más barato, el cliente lleva gente a su tienda, nosotros cobramos un comercial más, etcétera, ¿no? Más bien era el tema cuando
Ay, es que se me olvidó. Ay, es que sí vi el cambio, pero no pensé que fuera importante, ¿verdad? O peor, también pasaba el tema de, como ya todo está computarizado, pues lo que antes hacían 3 personas, ahora lo va a hacer una. Entonces, pues una cosa es que lo puedas hacer rápido y otra cosa es que tu cerebro te dé la capacidad de procesar toda esa información. Sí. Y empiezan los errores. Sí, porque una cosa es, como dices tú, que te puedas apoyar con estos elementos o esta infraestructura que tienes ahora llena de tecnología, pero la información es la misma. Simplemente es el fierro que te puede ayudar a ser un poquito más rápido, pero tú vas a tener que digerir la misma información. Exactamente. Oye, mi estimado Alex, ¿en qué momento ya emprendes? ¿Te vas a esta empresa entonces, donde empiezas a hacer una relación ya, digamos, de un muy buen lazo ya estrecho con las marcas, te empiezan a conocer, ya experimentaste? ¿En qué momento dices, señores, estoy listo para emprender? Fíjate que de ahí hubo 3 pasos para atrás para agarrar vuelo. Mientras estaba en el estudio, surge la oportunidad de estar en radio también. Entonces me metí al radio y seguía en el estudio. ¿Dónde estuviste en radio? En lo que ahora se llama, ¿cómo se llama? Se llama Grupo Radio Alegría, pero ahorita es tiene otro nombre. Sí, le cambiaron el nombre. Epsilon Media se llama ahora. Y estuve en Grupo Radio Alegría, en una estación que se llamaba Stereo Rock. Y luego en una que ahorita es Premier, creo, pero se llamaba Rock FM. Rock FM. Ahí estuve muchos años. Y aprendí mucho, pero digamos que ahí fue como un paso para atrás porque dejé de estar en la publicidad por meterme al radio. Sí. Pero además en el radio buscando hacer conexión con las marcas grandes que se anunciaban ahí. Claro. Entonces, mientras estaba en el radio, decidí emprender, pero no tenía equipo. Lo único que tenía era mi voz. Entonces rentaba estudios, les ofrecía a los clientes mi trabajo como productor y como locutor, pero rentaba el estudio que me convenciera el sonido, que me convenciera el trabajo, y ahí es donde producía. Sí, ahí la pregunta que te quiero hacer, y para mucha gente que tiene la necesidad, las ganas y que le encantaría emprender, lo acabas de decir perfectamente. Tú tenías claro que querías emprender tu negocio, pero obviamente pues no había lana, ¿no? Para poder capitalizar este negocio, decides irte con los grandes, ¿no? Con estos cuates que me puedan dar el sonido que busco. Pero a la hora que decides, me imagino que empiezas a ver que hay chamba, empieza a caerte un pesito. ¿Cómo logras iniciar esta infraestructura para crear tu negocio? Porque creo que, Alex, tienes que ser muy inteligente en saber cuáles son los fierros que tú necesitas. Pues mira, era un paso a paso, ¿no? O sea, en esa época yo tenía un carrito y mi primer compra fueron unos audífonos. Eran los audífonos que a mí me servían, porque no importara el estudio donde fuera o si lo hacía en la estación. ¿Qué audífonos eran? Eran unos audífonos Yamaha. Okay. No me acuerdo del modelo, pero eran unos audífonos muy caros, eran audífonos de estudio. Yo lo que quería es estar seguro que iba a sonar bien. Entonces, si iba al estudio de fulanito o sutanito, al final es, bájale tus bocinas, voy a poner mis audífonos, quiero estar seguro que esto suena como yo sé que va a sonar, como yo espero que suene. Entonces, fue mi primera inversión, fue digamos, el primer eslabón del estudio. Después, un micrófono, que tampoco era ni siquiera como esto, ¿no? Era lo mejor que podía comprar en ese momento. Entonces llegaba un estudio, y si veía que el micrófono que tenían era mejor, no decía nada. Si veía que yo podía tener, que el mío era más chido, pues ya saqué, oye, voy a poner mi micrófono, y ponía mi micrófono. ¿Te acuerdas ese? Si te acuerdas del micrófono, ¿cuál era? Era un Shure SM58, nada del otro mundo, googleenlo. Sí. El de bolita. ¿Y de cable? ¿De Canon cable, y todo? Sí, claro, sí, de Canon, sí. Yeah. Sí, pero es que es un micrófono barato, se sigue fabricando, pero es muy bueno. O sea, tú te pones a ver los unplugs de MTV, por ejemplo. ¿Usaban todos esos? ¿Sigue utilizando? Ves a Eric Clapton o Paul McCartney y son puros micrófonos de esos. Y escuchas el álbum, ahora el stream, y dices, suena increíble. O sea, era un muy buen micrófono. Que de hecho dicen, y corrígeme, que de hecho la canción de Thriller de Michael Jackson algo la graban con un SM58. Sí, o sea, y hay, por ejemplo, de los artistas que suenan mejor sus grabaciones, un Peter Gabriel. Era el micrófono que usaba, ¿no? En sus discos más famosos de los 80s. Realmente es un muy buen micrófono. Hay mejores, pero es un micrófono muy bien. Sí, o sea, además te puedo asegurar que ponemos uno de esos aquí y compite con lo que estamos haciendo. No, o sea, sí suenan bien esos micrófonos. No, muy buen micrófono. Empiezas entonces, te armas ya, tienes audífonos, tienes tu micrófono. ¿Y qué dices? ¿Qué necesitas? Sí, pues lo que necesitaba era clientes y bueno, es que era mucho, ¿no? Necesitaba clientes para poder seguir comprando cosas, eventualmente tener un lugar donde ponerlo, y el equipo, que en aquel entonces era
lo que le sigue de caro. Claro. Entonces, me junto con un socio que era cliente también y empezamos a poner el estudio en su casa. Literalmente en su casa, ¿no? En el que iba a ser el cuarto de su hijo. Ahí construimos la primera cabina. Estaba tan feo el estudio que decíamos, es que esto se ve como un estudio patito. Y así le pusimos Patito Studio. Así se llamaba Patito Así Studio. se llamaba Patito Studio. Y ahí empezamos. Es más, la cabina no tenía vidrio. O sea, ya teníamos la construcción, pero no teníamos dinero para el vidrio. Entonces empezamos así, sin el cristal. Y con nuestros ahorros, lo primero que hicimos es una vuelta a McAllen. Mi carro se había descompuesto y no había para repararlo. Entonces en su coche, en un Subaru, nos lanzamos a McAllen. Así de que comemos, pues compramos jamón allá y pan y mayonesa. Porque cada peso o cada dólar que nos gastáramos en comida, mejor no la gastábamos en cables, ¿no? Claro. Y así empezamos a comprar equipo y empezamos a usar el estudio. Eventualmente esa sociedad no prosperó, pero ya traía yo varios clientes. De hecho, había varios clientes importantes que no te los creías para un estudio patito. Sí. Y surge la oportunidad de acercarme, primero un tiempo de resolverlo en el estudio de la facultad, que tenía pues fierros más grandes para un intercambio, daba clases a cambio de horas de estudio, etcétera. Era mucha friega, ¿no? Entonces resolví un tiempo así. Luego se acerca una agencia de publicidad y me dice, oye, pues yo tengo un espacio ahí, puedes poner tu estudio, yo tengo mis clientes, te pago el estudio y lo descontamos lo que sería lo de la renta, más los clientes que tú traigas. Y pues sonaba bien el deal en ese momento y así fue como llegamos a Creatividad Efectiva, compadre, ¿te acuerdas? ¿Que tenía, cómo se llamaba ese? Bueno, la agencia se llamaba Creatividad Efectiva. Creatividad Efectiva. Y era como su modelo, ¿no? Era una agencia que tenía un taller de diseño, pero era de alguien más el taller de diseño, una agencia de medios que era de alguien más, una productora de tele que sí era de la agencia y el estudio que era, no, pues que era mío. Si eran bien efectivos, compadre, tenían de todo, ¿no? Sí, tenían de todo y a todos les cobraban como la renta, más cuántas líneas de teléfono quieres. Era como un coworking, sí. Ahora que lo pienso. Sí. Era como un coworking de publicidad. Qué padre, porque tenías como los especialistas en cada una de las áreas, Sí, ¿no? Que sí, podías ofrecerlo. Y aparte ellos tenían sus clientes, tenían varios clientes grandes. En su momento ellos lanzaron Macintosh, la Mac. Las campañas de Apple, ellos las hicieron. Órale. Eran a nivel nacional, eran campañas grandes. Hicimos Philips, hicimos muchas cosas para Carta Blanca, para Cervecería, para Tecate, para Grupo Senda, para Telcel. Sí, se hicieron cosas ahora que lo recuerdo, hicimos cosas muy chidas ahí, muy grandes. Sí, se empezaron a hacer cosas interesantes. ¿Y en qué momento hablas tú de hacer Audiomanía? Bueno, ya estando ahí, abren un departamento creativo con otros 2 externos. Entonces llega, con un externo que llega con una persona que le ayudaba con la música, que es Joel Jauregui, no sé si lo has oído mencionar. Sí. Mi buen Joel, y llega con David Guzmán, que actualmente es mi socio. Yo conocí a Joel de la facultad, entonces llegan a esa agencia como uno más de los negocios del coworking, ¿no? Y ya platicando, nos dimos cuenta que nos estábamos estancando, porque aunque era muy buen hub de negocios ahí, no dejábamos como de depender de creatividad efectiva. Entonces otras agencias, que también podrían ser clientes, no llegaban porque pues estábamos con la competencia, ¿no? O de pronto en creatividad efectiva trabajaban con Whirlpool, ¿no? Entonces no podíamos hacer MyTag, aunque era de la misma línea porque eran competencia, pero ellos hacían cosas gráficas. Y yo tenía que decirle no a unos comerciales de MyTag. Sí, digamos que se volvió un conflicto de interés el que tenías tú ahí. Y un conflicto en el que, pues llegó esa marca primero, pero yo no estoy ganando. O sea, qué bien que le deje a él, pero a mí ya no me deja. Claro. Entonces decidimos asociarnos y nos salimos. Y nos fuimos a donde está Audiomanía actualmente. No se llamaba Audiomanía al inicio, tenía otro nombre. Eran nuestros 2 apellidos, era Jauregui, McCarrell, porque es mi segundo apellido. Y ahí empezamos con la onda de poner el estudio de grabación. Ya en la casa donde estamos actualmente, en Colinas de San Jerónimo. Ya. Y después también nos dimos cuenta que Jauregui y McCarrell no acababa todo el mundo decía, ¿jaqué? Y pues como especialistas en comunicación estaba muy mal que nuestra marca no fuera memorable, ¿no? Sí. Y de ahí surge Audiomanía. Y eventualmente Joel deja la sociedad. Nos quedamos David y yo.
Y se queda. ¿Y en qué año por así decirlo, se funda Audiomanía? En el 98. En el 98, felicidades, qué padre. En el 98. Algo que me encanta de este tipo de historias es, llego a Audiomanía y ya con un background interesante de lo que venías haciendo, ¿no? Obviamente, de regarla, por así decirlo, con muchas marcas también, pero ya venías construyendo algo muy sólido que llegas y obviamente hoy en día muchísimas marcas por algo están con ustedes. Sí, bueno, ya habíamos, como tú dices, nos habíamos equivocado una buena cantidad de veces como para ahora sí ya lanzar en forma nuestra propia marca. Sí. Y bueno, la verdad es que le seguimos aprendiendo y nos seguimos equivocando, ¿no? Pero sí era como otro sabor distinto a la aventura, ¿no? Porque incluso en Creatividad Efectiva, con quienes quedamos siempre muy agradecidos porque pues, nos abrieron la puerta, Claro. Había un ingreso seguro. Claro. O sea, nunca pagué renta, realmente la pagaba con servicio y como que ya seguía fluyendo. En Creatividad Efectiva nos tocó el error de diciembre, por ejemplo. Entonces yo recuerdo que iba a comprar un par de equipos, así tenía como mis ahorros como de 2 años, iba a comprar una consola muy grande y una grabadora digital, todavía no una computadora, pero ya digital, ya no tenía GIS. Uh-huh. Y por alguna razón decidí, mejor saco este trabajo y voy mañana a Backstage, que era donde la podía comprar con factura mexicana, ¿no? Uh-huh. Y ese día en la noche anuncian la devaluación. Al día siguiente me lanzo a primera hora a Backstage y claro que estaba cerrado. Y ya sale el César, el gerente, y me dice, es que estamos reetiquetando, no podemos vender al precio de ayer. Entonces, bueno, cuando sepas cuánto va a quedar esto y esto, me avisas. Sí. Ya me dijo los precios y no, estaban casi al triple. No se pudo. No se pudo, fue como que, bueno, pues 2 cables, por favor. Eso es lo que sí me alcanza, ¿verdad? Eso por ahí me alcanza para 2 cables, sí. Oye, ¿cómo puedes visualizar? Y algo que me llama la atención por el tema, insisto, lo hemos platicado un poquito, la tecnología. Normalmente un estudio de grabación, un estudio de audio, yo los veo mucho como, oye, tiene mucho peso, es el estudio, es la infraestructura. ¿Cómo compites, Alex, tú con una empresa que es una empresa seria, que es una empresa sólida, que tienes una infraestructura y un equipo detrás, sin demeritar, contra una persona común y corriente que graba en un smartphone, te hace una producción y dices, caray? Fíjate que yo creo que entre las cosas que hemos aprendido, no compites, convives. Tenemos muchos clientes que actualmente nos compran tiempo de estudio para grabar locutor. Me interesa que el locutor salga muy bien grabado. Este cuate me ha grabado en su casa, me ha grabado en su smartphone, como dices. Tiene una voz padrísima. Nada más quiero invertirle a 2 horas de estudio y que salga súper bien la grabación. Me das la voz ya hecha y yo lo termino por acá. Uh-huh. Y también es negocio. Claro. Esos locutores, eventualmente, y nos pasa con la gran mayoría, les llega un cliente grande y dicen, no, ya no lo quiero grabar en mi smartphone, ni en el cuarto de mi abuelita. Y ellos mismos nos rentan el estudio para sus clientes. Entonces, más bien es convives y te adaptas, ¿no? O sea, antes éramos como que queríamos ser como el one stop de la producción de audio. Aquí te grabo a tu locutor, aquí te consigo la música, aquí lo mezclo, lo termino, le hacemos el diseño de sonido para lo que va a salir en el video, etcétera, y te llevas tu producto terminado. Actualmente hay clientes que nada más nos compran la música, o clientes que nada más nos compran al locutor, o clientes que incluso nos dicen, ¿sabes qué? Quiero este locutor, pero está en Buenos Aires. Tú me lo consigues, tú lo gestionas, tú te ganas una comisión, etcétera. Nada más que ya cuando quede, pues me avisas y ya me mandas lo que él grabe allá en Buenos Aires. Y ni siquiera pasa por Audiomanía. Ya. Funges como tipo una agencia, por así decirlo. Como una agencia de talento en ese caso, ¿no? Ya. Entonces, acabas más bien conviviendo. ¿Crees que en algún momento, y perdón la palabra que voy a emplear, pero crees que en algún momento se ha prostituido un poco ese tema y que le quieran bajar el costo al trabajo? Porque ahorita me encanta lo que dices. Oye, hay una persona creativa, tengo al ingeniero de audio, tengo a la persona no sé, al locutor, tengo al productor. Tú involucras a mucha gente. ¿Crees que en algún momento o te ha pasado o no va a pasar o sí pasa que se pueda creer que se malbarata el trabajo? Sí, claro. O sea, pero es como todo, ¿no? Siempre ha habido, siento yo, como varias escalas de necesidad de los anunciantes. Hay anunciantes que su inversión es poca. Su inversión en medios, quiero decir, ya sean medios digitales o radio y televisión,
Y obviamente van a producir barato porque pues, no pueden gastarse más en el comercial que lo que se van a gastar en publicarlo, ¿no? Claro, Entonces, esos clientes, pues sí lo pueden grabar ellos. claro. Hay clientes más grandes que por muy bien que les cobres, no eres el pelo de un gato Sí, y lo hacen contigo, ¿no? Entonces, más bien, lo que buscamos es tirarle a esos clientes, claro. a los clientes grandes. Porque ofreces un servicio, ¿sí? Ujú. O sea, es calidad, pero es un servicio integral lo que tú tienes. Es lo que les queremos comunicar a los clientes, no con esas palabras, es trabajar con Audiomanía es como conseguirte un relajante nervioso. En lugar de que vayas a hacer una producción que te va a estresar, vas a dejar palomeado. Aquí ya me resolvieron el locutor, el contrato, la hora que va a grabar. Obviamente la grabación va a salir impecable, una revisión del guión, etcétera, y ya quedó. Sí. De otra forma, pues lo puedo hacer yo, pero tengo que hacer 5,000 cosas más en la oficina para el cliente y algo va a fallar, ¿no? Claro. En esa cadena. Pero volvemos a lo mismo, son los clientes grandes. De pronto sí como que da cosita que escucho el radio y digo, de lo local ya casi no hacemos nada de los anunciantes locales más que los grandes. Uh-huh. Porque hubo una época que sí abusamos, ¿no? Que todo lo que sonaba al aire, ¿qué sería? El 90% lo hacíamos nosotros. ¿En serio? Pero también el radio ya no es el único medio con el que compites para la publicidad, ¿no? Claro. Entonces más bien es, bueno, si bien hacíamos mucho, ¿cuánto nos dejaba? Sí. Entonces prefiero ahora tener menos clientes que nos dejen más. Sí. ¿Cómo convives con las redes sociales? Porque lo acabas de decir perfectamente. Anteriormente la radio se escuchaba, pero bien. Hoy en día creo que ha bajado. Siempre va a haber un público muy, muy selecto que tienes ahí para la radio. Pero ¿cómo convives ahora con los servicios que puedes ofrecer para comunicarte a través de redes sociales? Es que igual, o sea, los anunciantes grandes van a querer hacer una pieza para redes sociales que eventualmente puede involucrar nuestros servicios. Uh-huh. Entonces, ese anunciante grande lo va a pagar, lo va a seguir pagando bien. Claro. Muchos anunciantes grandes inclusive resuelven necesidades muy puntuales internamente y está bien, porque antes un cliente, un anunciante sacaba 5 comerciales a la semana y eran un chorro, ¿no? Claro. Ahorita tienes clientes que entre su departamento interno, su agencia de publicidad, su productora y lo que nos piden a nosotros, hacen 100. Más bien se multiplicó el trabajo. Sí, qué padre. Una pregunta y una duda que me salió ahorita. Uh-huh. ¿Recuerdas alguna marca que digas tú, puta, este fue el spot, que en el momento que lo grabaste, que lo escuchaste, dijiste, wow, estamos trabajando con esta marca? Pues hay varias. Cada marca es una aventura. Al principio, cuando se acerca la posibilidad de trabajar con ellos, pues vas como con ilusión, de que qué padre. ¿Se irá a hacer? ¿No se irá a hacer? Claro. De pronto se hace y wow, o sea, le echas todas las ganas y lo oyes al aire. Y digo, una de las marcas que desde luego más satisfacción me ha dejado a lo largo de mi carrera, pues es Home Depot. Uh-huh. Que pues creo que tú también trabajas con ellos. Sí. Irra, pues es como la mano derecha de Home Depot. Y pues la verdad es de que ya está casi como tatuado, ¿no? O sea, sí. ¿Cuántos años tienes con Home Depot? Pues cuando abrieron en México, la primera campaña no la hicimos nosotros, pero habíamos hecho Total Home, que ellos llegaron y compraron Total Home. Sí. Y luego por ahí nos pudimos meter. Sería como al año y medio de que abrieron. ¿Qué sería, compadre? Como el 2000. Como 20 años ya. Sí, como en 20 el años, sí. Como fácil. En el 2000. Abrieron como en el 2001. Ajá. Y no, abrieron más tarde. Abrieron como en el 2003. Y como en el 2005 empezamos a trabajar con ellos. Ya más en forma. Pero al principio era, aunque yo era la voz de Total Home, fue como reentrar nuevamente, ¿no? O sea, tenían su agencia de publicidad y dijo, vamos a hacer un casting. Ahorita tenemos esta voz que la agencia anterior había puesto, una voz de México muy padre. Entonces queremos hacer un casting. Hazme casting con voces de México, con voces de Monterrey, con voces de Guadalajara. Y si quieres, graba tú, Alex. Y pues hicimos el casting. Y me dice, no, pues, ¿qué crees que haces tú? Y bueno, pues, qué maravilla, ¿no? Y todavía al principio decíamos The Home Depot. Uh-huh. Y luego un tiempo The Home Depot, como si fuera en Estados Unidos. Y la marca fue evolucionando y quedó en Home Depot, ¿no? Que es como la conoce el mercado mexicano. Sí. Entonces ha habido cosas de Home Depot pues, bien bonitas. O sea, me acuerdo que hicimos un comercial de Navidad con una animación 3D, ¿te acuerdas? Que hizo Waxis.
que a lo mejor no era nada del otro mundo, pero era como la época, le hicimos la música navideña, la animación estaba bien bonita, y quedó bien lindo el comercial. Sí. A lo mejor te digo, no es el comercial espectacular, pero siento que a la marca le funcionó muy bien. Era una época fuerte para ventas, y pues se hizo como con mucho cariño, ¿no? Sí. Entonces quedó muy bonito. Que hoy en día sigue siendo la voz. Sigo siendo sigue la voz siendo de la Home voz. Depot. Para toda la gente que escucha los comerciales de Home Depot y spots, Alex es la voz oficial. ¿Cómo? A ver, ¿cómo hace la voz? Es que me encantaría. ¿Alguna frase así que tengas ahí? El eslogan, ¿no? A ver, ¿cómo es? Siempre se me olvida. Home Depot, haces más, logras más. Ese soy yo. Ay, no, estas chinitas me molan. Oye, ¿alguna de tus voces que también haya pasado, digamos, que trascendió ese spot y que te ha tocado que la gente, no mames, ¿a poco eras tú? Fíjate que hay uno bien chistoso. Hubo un casting con una agencia de locutores. Yo trabajo con varias agencias de locutores. Ajá. En esta ocasión era una agencia de locutores británica, que pues rara vez necesitan cosas en español, pero cuando necesitan, pues somos como los locutores que nos tienen ahí considerados, ¿no? Era para un juego de celulares, que se llama Brawl Stars. Entonces, la locución se necesitaba en inglés, pero el personaje era mexicano. Uh-huh. Entonces, querían que tuviera un acento mexicano, era un luchador, y que tuviera como cierta personalidad, ¿no? Entonces, pues grabé el casting. Ya ni me hablaron, pasaron, no sé, 6 meses. Dije, no, pues un casting más, qué padre, me divertí, pues ya, ¿no? Y de la nada, un día me hablan por teléfono, me dice la secretaria, te hablan en inglés. Y ya contesto, oye, pues sí, quedaste, hay que grabar las líneas. Yo nunca había grabado un personaje desde cero, uh-huh, que es muy diferente a doblarlo. Sí. Lo doblas y dices, voy a hacer lo que hizo el locutor o el actor original, ¿no? Sí. Aquí es de que necesitamos darte un brief, te vamos a mandar videos del personaje, imágenes, ya creamos dentro de la historia una historia de él. Efectivamente, es un migrante que llegó a Estados Unidos, ya se nacionalizó, es emprendedor en Estados Unidos, tiene su gimnasio, etcétera, pero es un luchador. En la historia del juego es un luchador famoso. Uh-huh. Entonces queremos que le des personalidad. Vamos a hacer una sesión primero de prueba para explorar varios caminos, te grabamos y luego y todo eso a distancia, ¿no? Y luego ya hacemos una sesión para grabar y ya te decimos las frases. Y pues ya lo grabé, me hablaron como a los 2 días. Ok, mira, de las pruebas que hicimos nos vamos por el camino 2, por decirte, la verdad no sé qué camino fue. Entonces ya grabamos y me estuvieron dirigiendo, ok, ahora esta frase hazla más larga, hazla más corta, ahora hazla terminando para arriba, terminando para abajo, para en el juego poder usar la que correspondía, ¿no? Total que al final fue una sesión relativamente rápida, fueron 2 horas y media. Grabé. Oye, felicidades, Alex, quedó muy bien. Aquí está el contrato, las regalías se renuevan cada año, etcétera, y ya. Ok, ¿cómo se va a llamar el juego? Tal. Ok. Pasó el tiempo, supe que se lanzó el juego y ya no supe nada. Y bueno, pues ya quedó. Y un día dije, vamos a googlear. A ver, el personaje se llama El Primo. A ver, y lo primero que me encuentro en Reddit, un post hater. Let's discuss about El Primo's voice. Y era un cuate que no le había gustado. Entonces lo vi y dije, bueno, no, pues, ni hablar. Ya no quise pensar más en el asunto. Sí me pagaron, me van a renovar mis regalías y pues algún día tal vez escojan otro locutor que lo haga mejor. Y lo enterré, ¿no? Así, se me olvidó que existía. Hasta que un día, un sobrino que vive en España, por alguna razón, le comenté, yo alguna vez grabé una voz, tú eres el primo, tío. Sí. No tienes idea lo famoso que es ese juego aquí y lo famoso que es ese personaje. Yo no, pero se me hace que lo grabó alguien más. A ver, ¿lo tienes? Y estamos en una llamada de Skype todavía. Sí. Y me lo enseño. ¿Así soy yo? ¿En serio eres tú? Sí. Oye, pues, qué padre. Y empieza a organizar videollamadas con sus amigos y cobraba. ¿En serio? Por hacer un meet and greet con el primo. Y ya dije, bueno, qué pasa. Por lo menos en España estaba pegando, ¿no? Ajá. Y un día me vuelven a hablar de la misma agencia. Oye, es que queremos hacer unos upgrades de los personajes y aparte vamos a correr en un evento dentro del juego un comercial porque ahora el primo va a anunciar su gimnasio. Gimnasio Primo. Entonces intentamos grabarlo en inglés y en español. Entonces pues lo grabé, todo muy bien, ya quedó. Y ya me mandaron el comercial terminado. Quedó bonito.
Y se me ocurre subirlo a redes sociales. Oigan, grabé esto, bien padre. Y que se desata la locura. Empieza un chorro de gente a comentarlo y a darle like. Y me empiezan a buscar, ¿cómo se llama? Bloggers, para entrevistas y todo. Y fue donde me di cuenta que el personaje es muy querido. Y yo lo primero que leí en Reddit, pensé que no había gustado. ¿Y hoy en día ese personaje está vigente? Sí, está vigente. Sí. De hecho, vamos a grabar algo como dentro de unos 3 meses. Una actualización. Así se llama, El Primo. Sí, el juego se llama Brawl Stars. Uh-huh. Y el personaje se llama El Primo. Ahorita lo buscamos y lo vamos a poner ahí en el capítulo para que la gente Ya lo pueda hasta tengo un, es más, sobre todo en Europa, Ajá. venden peluches de los personajes. Hasta tengo un muñeco de peluche del Primo. Qué padre, ¿no? Que sea de sentir que tú le das vida a ese personaje. Sí, y todos los días me agregan varias personas nuevas a las redes sociales. Ajá. Nada más para mandarme saludo, El Primo. Qué padre. Sí. Qué buena onda. Y alguna de las voces, por ejemplo, ahorita nos platicabas, oye, comercialmente Home Depot, que es una marca que te ha dado por tantos años, que la gente lo escuchamos todos los días, y alguna otra de las marcas que has hecho unos spots, tal vez no con la intención que haces Home Depot, con esa voz, con mucha presencia, y que esté siempre así como que en todos lados, que convivamos con ella. Pues mira, las marcas tienen como ciclos de vida, ¿no? Entonces a veces grabas, tú haces un contrato por un tiempo, luego lo renuevan. Una vez grabé un tagline para Bran Flakes, para Estados Unidos, y pasaba el tiempo y me seguían mandando regalías. Y lo usaron como 5 años. Ni me acuerdo qué decía, pero es como que Bran Flakes, vive mejor. Algo así era, ¿no? Y lo usaron mucho tiempo y pues estuvo padre eso, ¿no? ¿Qué otra? Bueno, un tiempo grabé Coors Light para Estados Unidos. Órale. Que de hecho lo grababa en otro estudio, ese no era en mi estudio. Uh-huh. Y pues estaba muy padre. O sea, ahí fue como que estaban buscando un estilo muy parecido al mío, porque el locutor en inglés y yo sonábamos igualitos, pero en diferente idioma. Qué padre. El de Puerto Rico sonaba igualito. El canadiense francés sonaba igualito, pero en francés. De hecho, hubo una versión por ahí donde hablábamos todos. Órale. Qué padre, está interesante y que puedas aparte convivir con todos esos talentos, ¿no? Sí, estaba padre. Una vez fuimos a grabar, ¿te acuerdas, Isra? A grabar Coors Light. Y pues salía como muy fácil, porque como lo que querían era la voz de Alex, como sale. Qué padre. Oye, Alex, dentro de todo esto que haces, y ya entrando en esta recta final, veo que eres un apasionado de todo el tema de la radio, los jingles, los spots, toda esta gran trayectoria que nos has comentado, pero sé también que tienes una pasión, y que es el tema de los Boy Scouts. Ah, sí, bueno. ¿Cómo entras en este mundo? Cuéntanos. Fíjate que yo entré de chico, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba en un parque con mi hermana y mi abuelita, y había unos que efectivamente eran Boy Scouts, eran en México, cerca de donde estaba la embajada de Estados Unidos. Y resulta que era el grupo de Boy Scouts de la embajada. Entonces eran puros niños de Estados Unidos. En inglés nos invitaban a jugar, y pues yo no hablaba inglés, pero entré a jugar con ellos. Luego ya llega el adulto, hablo con mi abuelita, y pues si quieren venir, aquí estamos todos los sábados. Al final mi mamá no me dejó, y así como de que bueno, se veía bien. Si no hubiera sido Boy Scout, gringo. Pasan los años, y en un edificio donde vivíamos en México, había unos niños que eran Scouts solamente. En México solamente se llaman Scouts, pero ya de la Asociación Mexicana. Entonces me dijeron, oye, pues si quieres un día acompañarnos, y pues órale, ¿dónde se juntan? Ya me dijeron dónde, y fui. Desde el primer día me divertí. Yo tenía 9 años. Me divertí como enano. O sea, mi perspectiva como niño es: me estoy divirtiendo. Claro. Estoy haciendo las cosas que se supone que no me gustan. O sea, actividad física, bajo el sol, ensuciarme. Pero el formato con el que lo hacían en los Scouts lo hacía muchísimo más atractivo que salir a jugar fútbol, o que la clase de educación física, o el recreo en la escuela. Claro. Entonces me gustó mucho. Esos vecinos eventualmente dejaron el movimiento y yo seguí ahí. Entonces ahí estuve en ese grupo, era el grupo 312 de México, hasta que me vine a vivir a Monterrey. Ya aquí la vida no me permitió seguir en el movimiento, pero lo recordaba con mucho cariño. Recordaba, qué bueno que lo preguntaste, hubo momentos en el trabajo en el que de pronto teníamos que hacer reuniones para motivar al equipo, porque se venían producciones grandes, pesadas, donde cada quien de pronto jalaba para un lado, etc. Y al momento que resolvíamos las cosas y hacíamos esa llamada de liderazgo con el equipo,
me pasó una vez que acabando eso y que todos quedaron bien contentos y decidimos atacar a ese cliente bien, me cayó así como un 20 que esto lo aprendí en los scouts. Este formato de liderazgo lo apliqué por primera vez en el cerro, sin internet y lloviendo. Entonces, si lo pude aplicar ahí, si ahí lo aprendí sobre la marcha, sin ninguna ventaja tecnológica más que tu propio talento, claro que haciéndolo en el entorno que te gusta, lo intensificas. Esos son los scouts. Todo el mundo piensa que los scouts es ir a subir montañas. Sí, sí lo es. Sí nos gusta subir montañas, nos gusta treparnos a los árboles. En México no vendemos galletas, pero deberíamos, porque es muy buen negocio. Pero más bien es una escuela de liderazgo. Sí, que hoy en día lo sigues practicando. Ahora como adulto sigo en el movimiento porque me gustó lo que aprendí de ellos. O sea, te puedo decir que las bases para tener la visión de dedicarme a esto y cómo abordarlo como emprendedor en una época en que la educación te orientaba a ser empleado y no emprendedor, Sí. lo obtuve de los scouts. La forma de reunir talento y sacar lo mejor de cada quien para llegar a un objetivo, lo obtuve ahí. Qué interesante cómo lo platicas tú. Y ahora te pregunto, ¿por qué hay como cierto malinchismo, si está bien dicho así, o está enclichada la parte de los scouts, por ejemplo, aquí en Monterrey? Fíjate que creo que ese es un tema por el que debemos responder los adultos del movimiento scout. Hubo una época en que había tantos niños que querían ser scouts, por ejemplo, un grupo en el que estuve aquí en Monterrey, en Colina de San Jerónimo, que hasta tenían lista de espera. Entonces, como todo, hubo un momento de soberbia en el que no necesitamos anunciarnos, somos un chorro, no necesitamos crecer, ¿no? Cuando realmente la visión del movimiento es construir un mundo mejor. No puedes construir un mundo mejor si somos poquitos. Sí. Entonces, más bien debes buscar la forma de que haya más, de que lo conozcan. Estamos trabajando en eso. Obviamente la pandemia nos pegó hasta por debajo de la lengua. Claro. Porque el modelo educativo, finalmente es un modelo educativo de los scouts, pues está basado en la vida al aire libre. Y en la pandemia eso no podía suceder. Nos estamos recuperando, vamos por muy buen camino, pero sí necesitamos desmitificar ese tema. O sea, cualquier niño puede ser scout. Eso no implica que no siga jugando en su equipo de fútbol, que no siga asistiendo a su iglesia, la confesión que sea. Eso no le va a quitar que conviva con su familia, al contrario. Nosotros vamos a buscar que potencie todas esas áreas buenas, todo eso bueno que hace. Así como en su momento en mí potenciaron esa semilla que ya había de emprendedor o de publicista, de pseudo creativo. Esa es la función del movimiento scout. Conozco grandes ingenieros, por ejemplo, que me lo han dicho. Yo no sería lo que soy, ni hubiera buscado esa forma de solucionar mi vida de no ser por los scouts. Pero qué curioso que la gente tenemos una percepción distinta a lo que es el movimiento. Exactamente. Y eso es donde digo que creo que los adultos le hemos puesto un velo de misticismo alrededor. Claro, claro. Que no es tal. Que fíjate, esa es la palabra, Alex. Le acabas de dar en el clavo. Es como muy místico. Es una misticidad que tiene el scout que honestamente... Voy a sonar muy extremista lo que voy a decir, pero casi creo que parece una secta, ¿no? Que la gente así lo ve. Sí. Ay, güey, son scouts y son los raros. Y cuando está increíble lo que estás platicando. O sea, ahorita me lo dices y te lo juro que yo, güey, pues debería haber ido yo. O sea, es que realmente es un riesgo que corres cuando es un voluntariado. Sí. O sea, aquí en Nuevo León habrá 3 personas con sueldo para atender a casi 3,000 muchachos, ¿no? El resto son voluntarios. Entonces, muchas veces tu forma de justificar el tiempo que le dedicas y todo, acabas, creo yo, como idolatrando de manera equivocada lo que estás haciendo. Sí. Entonces, no es una secta. No es ni siquiera un club privado, porque incluso es barato. O sea, el grupo más caro de Monterrey creo que son 1,600 pesos al año. Al año, ¿no? Al año. Más lo que gastes en los campamentos y el uniforme, pero supone que el uniforme gastas 1,000 pesos y te dura 3 años, ¿no? Me refiero como niños.
realmente lo que busca el movimiento Scout es generar ciudadanos independientes, libre pensadores, con una moral muy bien asentada, con una moral, no con una moralina, ¿no? Que sepan cuestionar cuando deben cuestionar, pero que también sepan obedecer cuando tienen que obedecer. Claro. Eso es lo que buscamos. Y el pretexto es la vida al aire libre. Sí. Sí hay un marco simbólico que si lo malinterpretas puede parecer un velo místico, ¿no? Sí, y es que hay dos caminos, ¿no? Como esa parte que te digo, es muy místico y como la secta, y luego la parte del bullying de estos güeyes son como los ñoños y cómo se visten y no mames, cómo vas a ser scout, el chorcito, el niño bobo. Y que dices tú, está mal, es un malinchismo, está mal encauzado, porque creo que el fin que tiene este movimiento está increíble. Yo te lo puedo decir así. El primer hombre que estuvo en la luna, Neil Armstrong, era scout. Se llevó su insignia de compromiso, su insignia más importante, en el traje. Está exhibida en un museo donde certifica él con su firma y todo, que esa insignia viajó a la luna y regresó. Y él lo dijo, de no ser por las habilidades de liderazgo y de solución de problemas que adquirían los scouts, no hubiera podido resolver todo lo que nos tuvimos que enfrentar para ir y venir a la luna en una lata. Qué increíble. Harrison Ford, George Lucas, John F. Kennedy, Paul McCartney, John Lennon, todos ellos fueron scouts. Digo, búscales lo que tienen en común cada uno de ellos. Y para cerrar, ¿qué crees que tengamos que hacer o que se tiene que hacer en diferentes partes de México, no solamente lo de Nuevo León, que se tiene que hacer para sacarnos de ese pensamiento erróneo que tenemos y que realmente el mensaje pueda llegar? Yo creo que, qué interesante pregunta. Yo creo que viene en dos sentidos. Por un lado, el movimiento Scout tiene que hacerse mucho más público. Todo eso al final cuesta lana, que no tenemos. Pero tiene que correr ese velo y que veas lo que sucede realmente, que veas que el movimiento Scout lo que genera y lo que busca generar son niños felices y al final adultos plenos. Y por otro lado, la sociedad, si tienes niños, acercarse a un grupo Scout, acercarte, o sea, donde los veas, acercarte. Hay obviamente movimientos paralelos, no todos son Scouts. Pues asegurarte que sí sean scouts, ¿no? Que pertenezcan a la Asociación de Scouts de México AC, porque hay un respaldo de por medio, hay un proyecto educativo, hay mucho cuidado en la selección de adultos, hay un programa que se aplica, hay formación para ellos, etcétera. Y pues te da la garantía de que la Asociación de Scouts de México es la misma que te encuentras en Inglaterra y que te encuentras en Japón y que es en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Qué interesante, ojalá y se pueda lograr, porque creo que me imagino cuántas historias de éxito con todo lo que me has comentado se podrían seguir logrando, ¿no? Tenemos que hacer otro programa nada más de los Scouts. No estaría mal, fíjate qué interesante. Mi estimado Alex, no te queremos quitar más tiempo, estoy la verdad que contentísimo de tener la oportunidad de conocerte, saludarte aquí en persona, poder platicar de tu extraordinaria carrera con el tema que es Audiomanía, que obviamente sigue siendo un estudio y una empresa punta de lanza en esta parte comercial que la gente ubica, que la gente conoce, y ahora me dejas con un muy buen sabor de boca con la parte de una pasión que compartes, que es el tema de los Scouts. Pero ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde los pueden contactar? ¿Cómo pueden conocer un poco más? Y platícame de las dos, Audiomanía y el movimiento Scout. Sí, bueno, Audiomanía está en redes sociales, no hay pierde, o sea, ahí la pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, y igual a mí, ¿no? Alex Sánchez o Alex Sánchez Voiceover, en el caso de Facebook. Ahí de pronto publico cosas. Audiomanía sí publica muchas cosas, yo de pronto publico. Y los Scouts, pues eso sí es bien fácil, ¿no? O sea, aparte de que está la página oficial, hay una página para los que no conocen nada de los Scouts. Pueden poner sebuscanhéroes.org. Órale, sebuscanhéroes. Sebuscanhéroes.org y ahí tienen toda la información, así como que todo el welcome kit de alguien que dice, yo no sé qué hacen los Scouts, pero precisamente corre ese velo de misticismo. Sí, que ojalá y se den la oportunidad de verdad de ingresar al sitio, conocer un poquito más. Y si tienes algún amigo conocido, alguien que es Scout, acércalo, porque ahorita con lo que me acabas de decir, a mí incluso te lo acepto, me hiciste así como, te quitas ese famoso velo que tenemos todos cuando vemos a un movimiento Scout. Pues sí, pues como te digo, mucha es parte de nuestra responsabilidad por haberlo dejado entrar en esa
en esa apariencia, porque no lo es. No, y que ojalá el fin que tiene el movimiento se pueda seguir logrando. Me encantó esa frase que dice: niños felices, adultos plenos. Sí, es que eso increíble. De eso se trata. Qué padre. Mi estimado Alex, muchísimas gracias. Le damos un aplauso a mi estimado Alex Sánchez por estar acá. Gracias, Alex. Ojalá luego nos visites, que nos traigas más cosas, que nos traigas más sorpresas y platicar todavía de muchas cosas que tienes por ahí en el tintero seguramente. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, ojalá hayan disfrutado esta charla con el buen Alex Sánchez. Sigan al pendiente de todos nuestros invitados que tenemos. Vamos a dejarles ahí en los comentarios de este capítulo para que puedan entrar también a la parte de Scouts, que conozcan lo que es Audiomanía. Cualquier cosa que necesiten información directamente con el equipo del buen Alex, seguramente lo van a conseguir. Gracias a todo el equipo de producción, señores, y no se lo pierdan. Próximo lunes, ya lo saben, 8 de la noche tenemos una cita aquí. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Que tengan buena tarde, noche, buen día. En el momento que nos estén disfrutando, nos vemos en el siguiente capítulo. Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados. Cabrito, Música y Cheve. Uprint. Imprime lo que quieras. Presentaron. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda.